Biblia. A ver, eh, les explicábamos unos días en la guía devocional que habíamos visto la importancia de los lugares en la Biblia y así como hemos estudiado en otros momentos en el devocional, eh, la parte cronológica de la Biblia, hemos visto también, es también muy importante entender el contexto geográfico, ¿sí? Porque pues nosotros tenemos una idea de la geografía de acuerdo a nosotros. Por ejemplo, eh, cuando usted piensa en un río, ¿qué se le viene a la cabeza? ¿Qué río se le viene a la cabeza? Un río. ¿Cuál se le viene a la cabeza? Pance, ¿sí? Bueno, a mí se me viene a la cabeza el Magdalena, el Cauca, ¿sí? ¿Sí? Nosotros tenemos mares por todos lados. Por ejemplo, el mar de la Galilea es un mar. No, el mar de la Galilea es un lago, ¿sí? El mar muerto es un mar, tampoco, es un lago, ¿sí? Es un lago. Solo que tiene minerales y es salado, pero es un lago, ¿sí? Es un lago. La geografía sí es muy importante también para comprender la Biblia, nos ayuda a comprender la Biblia. Entonces, cuando quisimos hacer el devocional este año, quisimos enfocarnos en los lugares que tienen que ver con la vida del Señor Jesús. ¿Cuál es el primer lugar entonces que vimos que tiene que ver con la vida del Señor Jesús? Nazaret. ¿Por qué Nazaret? Bueno, Jesús de Nazaret, pero ¿nació Jesús allá? Él nació en Belén. Entonces, ¿por qué Nazaret? Porque Nazaret es donde inicia o donde se da el primer anuncio del Evangelio. ¿A quién se le anuncia primero las buenas nuevas? A la Virgen María, ¿sí? La Virgen María es la primera que recibe el Evangelio, esa es la primera que se le anuncia las buenas nuevas. De hecho, ¿cómo se llama ese pasaje en la Biblia? La Anunciación, ¿sí? Muy bien. Mateo 2 del 9, bueno, alguien que me ayude, Carlos, que tiene el micrófono, ayúdame a leer ese versículo, por favor. Ah, bueno, Sara. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Muy bien, ustedes saben esta historia, ¿de quién está hablando? ¿Quién es él? Ese él, ¿quién es? José. ¿Cuál José? El esposo de María y como dicen las novenas, padre putativo del Señor Jesús. ¿Sí? Muy bien. Dice que José se levantó, se despertó y tomó de noche al niño de su madre. ¿Y para dónde se fue? Para Egipto. ¿Y cuánto estuvo en Egipto? Hasta que Herodes murió, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Pero ubiquémonos en ese mismo capítulo de Mateo y vamos unos versículos atrás, al versículo 9, perdón, 19, versículo 19, Mateo 2:19. Voy a apagar este, me quedo solo con este, ¿cierto? Suena mejor este. Ok, Mateo 2:19 al 21. ¿Alguien lo encontró? Bueno, Sarita, ¿puedes reemplazar, hacer el ejercicio de Carlos de la semana? ¿Quién lo va a leer? Alexa. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Muy bien, aquí vemos entonces que en un momento José, María y el Señor Jesús van a Egipto y en otro momento el Señor los llama o lo llama a José a que vuelva de Egipto. ¿Por qué fue
la Sagrada Familia de Egipto, según lo que acabamos de leer. O sea que, ¿qué fueron a buscar a Egipto? Protección y refugio, ¿sí? Protección y refugio. Vamos a ver rápidamente eh, de dónde viene el nombre de Egipto. Pasemos a la siguiente diapositiva y lo vemos rápidamente para que entendamos algo bien interesante. Primero, en la Biblia se conoce a Egipto como Mitzraim, y no sé si ustedes se acuerdan, ¿a alguien le suena la palabra Mitzraim? ¿Quién era Mitzraim? Hijo de Cam. ¿Quién era Cam? Es el segundo hijo de Cam. ¿Y quién era Cam? Hijo de Noé, ¿sí? Y se acuerdan que Cam cometió una falta con su padre y recibió una maldición por haber cometido una falta con su padre. Muy bien, Mitzrayim se dice mm, históricamente que los pobladores del norte de África y de África son los bueno, del Medio Oriente y del norte de África son los pobladores, son los descendientes de Cam, pero particularmente el pueblo descendiente Mitzrayim se ubica en el norte de África. ¿Dónde queda Egipto? En el norte de África. Entonces, en la Biblia se identifica a Egipto como Mitzrayim. En la Biblia, los pueblos se llaman como se llama su patriarca. Por ejemplo, el pueblo de Israel, ¿por qué se llama Israel? Porque su patriarca es Israel, que es el mismo Jacob, ¿sí? Lo mismo los madianitas. ¿De dónde vienen los madianitas? De un hombre llamado Madián. Los moabitas, de Moab, ¿sí? Los filisteos, ese sí no lo sabemos, los está acorchando nomás, pero la mayoría de aquellos que vienen de la genealogía de Noé, ellos van a ser la cabeza de un pueblo. Entonces, Mitzraim es la palabra que aparece en la Biblia haciendo referencia a los pobladores, hijos de Cam, que vivieron en el norte de África. En egipcio, a propósito, los egipcios no son árabes, por si acaso, ellos no son árabes, son egipcios. ¿Los árabes de dónde son? De Arabia, sí, vienen de Arabia, Arabia Saudita. Los egipcios son egipcios, son de religión musulmana y hablan la lengua árabe por la religión, pero son egipcios, son un pueblo descendiente de Mizraim. En Egipto, ese sí, no sé cómo se dirá, Huat Kapata, que quiere decir mansión del espíritu de Patá. El nombre original de Egipto es en la mansión del espíritu de Patá o Petá, y este era el dios principal de los egipcios. Y esa misma expresión viene al griego, y de ahí viene el nombre Egipto para nosotros, a Egyptus. O sea, a Egyptus en griego quiere decir lo mismo que Huat Kapata. Entonces, ¿qué quiere decir el nombre de Egipto? La mansión del dios Petá. Hay algo muy particular en Egipto y es que es un país que desarrolló, digámoslo así, una teología, algunos lo llaman también una mitología muy profunda, y yo les he hablado mucho de eso. Fue un pueblo que se preparó mucho para la eternidad. Ellos tenían más idea en la eternidad que en esta vida terrenal, ¿sí? Ahora, no vivían mal, pero ellos pensaban, los grandes palacios de los egipcios son dos: los templos y las tumbas. Eso es muy singular, eso habla mucho, porque no se conocen grandes palacios donde moraran ni siquiera los faraones. Las grandes edificaciones egipcias son templos y son tumbas. Eso es lo que hay. Quiere decir que ellos, por ejemplo, las pirámides no son palacios, son tumbas, ¿sí? Ahora, ellos tenían una idea de que esta vida era pasajera. Eso es muy importante. Y hay algo que me aterró mucho ahorita que estuve en diciembre en Egipto, y es que adivinen cómo estaban organizados los templos. Por casualidad tenían tres partes los templos. Y adivinen cuál es la primera: atrios. Y adivinen cuál es la que sigue: lugar santo. Y adivinen la de más adentro. Y adivinen qué hay en el lugar santísimo: un arca. Increíble. Yo quedé plop, de verdad. Y por eso lo disfruté tanto. Y yo decía, qué impresión. Esta gente, incluso se sabe que hubo un faraón monoteísta, ¿no? Que él dejó la adoración a las imágenes y todo. Y él, no me acuerdo el nombre, son tantos nombres. Pero el que sí me perdí fue de Merembetac.
porque Merempetac fue el faraón que encontraron blanco, la momia blanca, y adivinen por qué es blanca, por la sal. Y adivinen qué faraón es ese, el que murió ahogado en el Mar Rojo. De eso, ¿no? O sea, ahí está la evidencia. Merempetac, lo pueden buscar en internet, Merempetac. Y él aparece con las manchas blancas y es por la sal, ¿sí? Y en la época él es el hijo de Ramsés II, que Ramsés II es el faraón de José, y su hijo es como el compañero de Moisés que lo expulsó. O sea, la evidencia está, la evidencia está. Ahora, ¿qué perspectiva se tiene de Egipto? Pasemos a la siguiente. Que cuando usted piensa en Egipto, díganme por favor de todo corazón, basado en la Biblia misma, ¿qué se le viene de Egipto? ¿Qué idea tiene de Egipto? ¿Cómo lo ve? Desierto, esclavitud, ajá, ¿qué más? Sufrimiento, muy bien. Hoy en día es caótico, es una ciudad, es un país medio caótico, desorden, ¿sí? Y en la Biblia, entonces, esclavitud, desierto, eh, dioses, ¿cierto? Idolatría, ajá, idolatría, muy bien. Persecución, ¿hay algo bueno, alguna buena perspectiva que usted pueda ver de Egipto basado en la Biblia? Era próspero, ajá, por las inundaciones del Nilo, ajá. De hecho, Egipto es como la despensa de África, ¿no? Es algo, porque todo lo que da el Nilo, alrededor del Nilo, da fruto abundante. El Nilo, yo les explicaba una vez, es la vida de ellos. Por ello, ellos terminaron idolatrando el Nilo. Muy bien, pero yo les voy a leer mis apuntes para que no rindan. Primero, algunos han interpretado en la Biblia a Egipto como símbolo de esclavitud y a Faraón como tipo de ¿quién? Del enemigo, ¿sí? ¿Eso es correcto o incorrecto? ¿Pero qué creen? ¿Que esa interpretación de ver a Egipto como símbolo de esclavitud y al faraón como tipo del enemigo, del diablo y que Dios lo reprenda, es cierto o no? Sí, no les dé miedo, es verdad, claro que sí. Particularmente el faraón de la época de Moisés, ¿sí? Que sería ese Merampetac que les estoy mencionando. Sí, en ese momento particular sí tiene que ver con esclavitud y tiene que ver faraón como con aquel que no deja que su pueblo, ¿cuál era el impedimento de faraón? Ocupar a su pueblo para que no adore. Ese es el plan del enemigo. Segundo, también se ha visto a Egipto como símbolo de lo que es el mundo y sus placeres, ¿sí? Han escuchado que a veces la gente dice, salga de su Egipto, deje la vieja manera de vivir, ¿cierto? Se asocia como al mundo y sus placeres, ¿sí? Que Egipto salga de Egipto, pero también que Egipto salga de su corazón. ¿Eso lo han escuchado alguna vez? Son interpretaciones que se le han dado a la Biblia y no estoy diciendo que sea inválido, pero hay referencias de Egipto como lugar de refugio temporal, ¿sí? Hay referencias en la Biblia de Egipto como refugio temporal. Espero que estén muy despiertos porque es una analogía que les quiero hacer para que ustedes también saquen sus propias conclusiones. Abraham y Sara, Génesis 13:1. 12:10 primero, 12:10 y 13:1. A ver, John Jairo, que estuvo de cumpleaños en estos días, ya llegó a medio siglo. Léeme, por favor, Génesis 12:10. Él me dijo, ¿cierto? No, tiene gafas. Entonces, John Jairo va a leer Génesis 12:10 y Cristina Génesis 13:1. De una vez les digo, Sandra Margarita va a leer Génesis 42:1 al 3 y Juan Pablo Génesis 45 del 5 al 7. Pipe, va a leer por favor Génesis 46:2 al 4 y por este lado Lina María, Mateo 2:14 al 15. Entonces, repito, primero mi amigo John Jairo, Génesis 12:10, luego Génesis 13:1, ¿quién fue que dije? Cristina, luego Sandra y Juan Pablo, Génesis 42:1 al 3 y Génesis 45:5 al 7 y luego Lina María, creo que fue que dije,
Génesis 46, 2 al 4. Ah, no, Pipe, Génesis 46, 2 al 4, Lina María, Mateo 2, 14 al 15. ¿Sí? Muy bien. Ahora sí, vamos a leer Don John Jairo, Génesis 12, 10. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Abraham y Sara, escúchenme, ¿a qué fueron Abraham y Sara a Egipto? A refugiarse porque había hambre en el mundo. Les mencioné ahora que Egipto ha sido una gran, se dice despensa, ¿cierto? Despensa del norte de África y del Medio Oriente. ¿Sí? Es que cuando estamos hablando del río Nilo, él tiene partes donde parece de verdad un mar. ¿Sí? Y cuando se desborda de tal manera que toda la tierra que queda, el limo se llama eso. O sea, limo, no es el limo cuando queda la tierra ya humedita después de que el agua se va. Bueno, la deja completamente fértil. Y toda la franja del Nilo es verde y ellos la aprovechan muy bien y la cultivan bastante. De hecho, la economía de Egipto es una buena economía. Hay malas administraciones, pero es una buena economía. Es una muy buena economía. Tienen comida, tienen el turismo, tienen petróleo y tienen el canal del Suez, que el canal del Suez es un ingreso bastante alto para ellos. Ahí tienen electricidad y agua porque tienen una represa enorme, que es la represa de Asuán. Y ellos se autoabastecen y abastecen otros países de todo. De hecho, de nuevo, tenemos la idea de que Egipto es algo muy malo y muy feo y hay cosas bien interesantes que quiero analizar ahí. Muy bien, Génesis 12:10. Entonces, Génesis 13:1. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenían, y con él Lot. ¿Qué notaron en los dos momentos? Que primero con la familia descendió a Egipto y luego, ¿qué dice? Subió de Egipto. Ténganlo muy presente. ¿Y cuándo subió de Egipto? Cuando ya, ¿se acuerdan que yo les dije que Egipto es un símbolo de refugio temporal? Ténganlo muy presente, temporal, temporal. ¿Listo? Muy bien. Ahí vimos entonces la vida de Abraham, Sara y quién era en ese momento su hijo, Lot. Era su sobrino, pero era como su hijo. ¿Qué dice Génesis 42, 1 al 3? Luis Felipe. Ah, no, doña Sandra primero. Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué os estás mirando? Y dijo, he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de Jacob, de José, a comprar trigo a Egipto. Muy bien, Génesis 45, 5 al 7. Escuchen muy bien, ténganlo muy presente. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de la gran liberación. Gracias, Juan Pablo. Y Génesis 46, 2 al 4. Ese sí es Luis Felipe. Sí. O sea, el ejercicio de Carlos lo está haciendo Sara hoy. Y habló Dios a Israel en visiones de noche, y dijo, Jacob, Jacob, y él respondió, heme aquí. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre, no temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Bueno, pónganle mucho cuidado a esta historia de la familia de José. ¿Por qué digo de José? Porque cuando la historia de Jacob empieza, dice, esta es la historia de Jacob, punto. José, y empieza y desarrolla la historia de José. Pónganle cuidado. José es vendido por sus hermanos a Egipto. Ya sabemos la historia de los ismaelitas. Llega donde Potifar, luego va a la cárcel y luego llega ante Faraón. José, como primer ministro de Egipto, organiza de tal manera el país que, administrando muy bien los recursos,
guardó la comida en medio de una hambruna mundial. Escúchenme esto, era mundial. ¿Y cuál era el lugar de provisión, de refugio para el mundo entero? Egipto. Viene su padre, pero su padre tenía temor de ir a Egipto. ¿Y qué le dijo el Señor? Ve, no temas descender a Egipto porque yo allí te haré una gran nación. Y esto es muy importante. Por favor, téngalo presente. Yo descenderé contigo. Pero también le dijo, y en el momento preciso te haré volver. No te me vas a quedar allá. Es refugio temporal. Por favor. Aquí vemos entonces a Abraham y Sara, José y su familia, y Jacob y todos sus hermanos. La Biblia nos habla cuando Israel iba a ser atacado y Judá iba a ser atacado por Asiria, iba a ser atacado por Babilonia e iba a ser atacado, bueno, por esos dos sobre todo, ellos con quién buscaron alianza, con Faraón, rey de Egipto. O sea, los reyes de Israel y de Judá también buscaron ayuda y refugio en Faraón y en Egipto. Claro, y además era un lugar que les proporcionaba refugio, seguridad, provisión. Si notan que es un tema de supervivencia. Por supervivencia tengo que moverme, aunque sea temporalmente. Ojo, que la Biblia sí les dijo de manera temporal. Pero me llama mucho la atención que, bueno, ahí está el mapa de Egipto. Me llama mucho la atención, no sé, se me olvidó yo por qué puse el mapa. Bueno, ¿lo entienden más o menos? Bien. ¿Dónde está el mouse? ¿Saben qué? En el seminario del Antiguo Testamento les explico esto en detalle. Sigamos, Simón. No, entonces devolvámonos un momentico, ya les explico algo. Es que ese es mi tío, ya les voy a mostrar mi tío. Ahora, les voy a leer Mateo 2, 14 al 15. Otra vez, despertando, estoy hablando de José, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, estuvo allí hasta la muerte de Herodes. ¿Se acuerdan? Esto se los explico en el seminario del Nuevo Testamento. ¿En qué año nació el Señor Jesús? Basados en nuestro calendario gregoriano. -6 antes de nuestra era, basado en nuestro calendario gregoriano, ¿sí? Eso en el Nuevo Testamento lo explicamos con detalle. Herodes murió en el -4 de nuestra era, ¿sí? O sea, que cuando ellos vuelven a Egipto, a Israel, después de que Herodes muere, ¿cuántos años más o menos tuvieron que haber estado en Egipto? Por lo menos 2 años, ¿sí? Por lo menos 2 años. Los egipcios dicen que estuvieron 3 años y 8 meses. ¿Ustedes sabían que hay una profecía de Isaías que dice que en Egipto se levantaría un altar al Señor y que había 6 ciudades que iban a adorar al Señor? Es una profecía de Isaías. Imagínense que el cristianismo se establece formalmente en Egipto y en más de 6 ciudades. Se le llama el cristianismo copto, que existe hoy. Hoy, a pesar de la islamización de Egipto, existe hoy el cristianismo copto en completa armonía con los demás. Esa profecía se estableció que en Egipto iba a ser un altar al Señor y se cumplió en el Señor Jesús. ¿Sí? Porque, es más, el desarrollo del cristianismo en Egipto fue muy fuerte y desde Egipto hacia otros lugares del mundo, de nuevo, hoy existe el cristianismo en Israel. Es un cristianismo diferente al nuestro, porque acuérdense que es del Oriente, unos matices muy diferentes. Ahora, tenemos 4 casos entonces de familias, y todas familias, ¿sí? Que se refugiaron en Egipto y allí fueron guardados, protegidos, provistos de manera temporal, ¿sí? ¿Por qué Israel terminó siendo esclavo en Egipto? ¿Por qué Israel terminó siendo esclavo en un lugar? ¿Saben por qué? Porque se amañaron mucho, porque se acomodaron, se conformaron a Egipto, porque debían ir a cumplir algo o hacer algo puntual, pero como las cosas empezaron a verse tan chéveres, tan fáciles, ¿qué dijeron ellos? Pues ¿para qué nos vamos a ir a trabajar a la tierra prometida si aquí lo tenemos todo? Según la Biblia, ellos los ubicaron en la mejor zona que tenía Egipto,
lejos de los egipcios porque ellos eran pastores de ovejas y los egipcios aborrecen a los pastores y los pusieron en la tierra de Gosén, en el delta del Nilo, donde ahí sí había agua y tierras cultivables. Estaban también que se olvidaron de las palabras del Señor que debían volver a la tierra prometida y se acomodaron. ¿Y qué tuvo que hacer el Señor? Presionarlos, llevarlos contra las cuerdas, ponerles la pata en el pescuezo. Y esa presión, ¿qué hizo que hicieran los israelitas? Dice, clamaron al Señor para que lo liberara de la esclavitud. ¿Cuánto estuvo Israel esclavo en Egipto? No, no estuvo 400 años esclavo en Egipto. Éxodo dice que fueron esclavos cuando se levantó un faraón que no conocía a José. Y fue el último faraón. Ellos no se hubieran aguantado 400 años de esclavitud, no hubieran sobrevivido. Es el último faraón el que los presionó. 400 años estuvieron en Egipto, pero póngale, no sé, 300, sumando lo de Moisés, que lo liberó a los 80, póngale 320 años que vieron bien. Y en el momento del nacimiento de Moisés, los presionó para que salieran. Piensen ahora en esto. Y vamos a sacar conclusiones de Egipto y el mundo. Y quiero que lo vean en esta imagen. Cuando usted piensa en el mundo a la luz de la Biblia, dígame las perspectivas que ustedes tienen del mundo según la Biblia. ¿Qué piensan del mundo? Según la Biblia. Que estamos aquí pero que no somos del mundo. ¿Qué más? ¿El mundo es malo? En el mundo hallaréis aflicción, dice Liz. ¿Qué más? ¿El mundo es malo? El mundo es malo, Alejo. Malo. ¿Qué más? ¿Qué más perspectivas tienen? Que el mundo pasa. Muy bien. Muy bien. ¿Qué más? ¿Se han leído la Biblia? Pues que habla del mundo. Eso lo han leído a veces, sí. ¿Qué más? Dice el mundo, del mundo. ¿Y hay qué? Ajá. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. La analogía más común entonces, señora, que no hagamos tesoros, que nuestro corazón no está en el mundo, ¿cierto que sí? Muy bien. La analogía más común respecto a Egipto, entonces, es el mundo, que se compara Egipto con el mundo, ¿sí? Entendiéndose me refiero al mundo como el entorno, el medio o sistema donde nosotros habitamos. De nuevo les pregunto, ¿el mundo es malo o es bueno? Parte de la vida, es bueno. Eso. Acuérdense, tenga muy presente lo que hemos hablado de Egipto, ¿sí? Ahora, si tenemos en cuenta las expresiones usadas por el acto del Señor con su pueblo respecto a Egipto, les voy a mencionar expresiones que están en la Biblia que hacen referencia al pueblo del Señor respecto a Egipto. Escúchenme. 1, sacar de Egipto. ¿Han leído eso alguna vez en la Biblia? Saqué de Egipto, lo hemos leído. 2, salir de Egipto. ¿Lo han leído alguna vez en la Biblia? Muy bien. 3, hacer venir de Egipto. También lo hemos leído en la Biblia. 4, hacer subir de Egipto. Eso es una analogía muy particular porque Dios es un Dios también la Biblia nos enseña de las alturas, ¿sí? De las alturas, ¿cierto? Que Dios es el Dios del universo, pero hay una sensación de subir al monte para encontrarse con el Señor. Uno no desciende y la Biblia como que nos insta a que el Señor, para buscar al Señor hay que elevarse, no descender. Por eso Egipto, al ser la analogía del mundo, el mundo es algo que está como abajo, pero subir de Egipto es subir ¿a dónde? Al monte. Lo que le decía el Señor a Mari, amiga, sube más arriba. También habla la Biblia de liberar de Egipto. Y sexto, séptimo, ya no me acuerdo, llamé de Egipto. ¿Se acuerdan lo que leímos? De Egipto llamé a mi hijo. Y esa profecía que estaba en el libro, creo que es de Zacarías, se refiere y se cumple en quién?
en el Señor Jesús, mencionada en Mateo. Eso que menciona Mateo de Egipto, para que se cumpliese la palabra dicha por el profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Muy bien. El mundo entonces es el lugar de donde el Señor, uno, nos sacó, nos hizo venir, nos hizo subir, nos liberó y nos llamó. ¿Sí? ¿Se acuerdan que David dice detrás de las ovejas? ¿Sí? Todos nosotros estábamos envueltos, digámoslo así, voy a definirlo de nuevo, en este sistema, ¿sí? En este sistema que nos rodea, en este entorno que es, la Biblia, por ejemplo, usa en el Nuevo Testamento la palabra cosmos, ¿sí? Como el todo que nos rodea, que tiene que ver con el lugar donde moramos, habitamos, interactuamos, donde habitamos, pero según lo que nos enseña la Biblia, debe ser de manera temporal, ¿sí? De manera temporal. Este entorno que el Señor permite para que habitemos temporalmente, póngale mucho cuidado que ya voy a terminar y aquí tiene mucho sentido. Este entorno en el que el Señor permite que habitemos temporalmente y allí bendecirnos y guardarnos, pero también es un entorno que nos sirve para prepararnos hacia la eternidad, ¿sí? O sea, es más, ustedes han leído Romanos 3, ¿qué dice el Señor respecto al mundo? Dice, de tal manera, Juan 3, perdón, de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree que está en el mundo, suba, salga, sea libre, venga y tenga vida eterna. Que no se quede en el mundo, porque el mundo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer el mundo con la gente? La va a terminar condenando, como Egipto condenó al pueblo de Israel que se quedó. ¿Ustedes se imaginan que José no le copia al Señor? Diga, oh, es que aquí me está yendo tan. Quedémonos en Egipto. ¿Ustedes se imaginan donde José se haga el torombolo como hizo el pueblo de Israel y no vuelva de Egipto? Que se quede en Egipto. Tanto Abraham, tanto José, tanto Jacob entendió que él debía estar en Egipto de manera temporal, pero la bendición estaba en que Dios estuviera con él, como le dijo el Señor a Jacob. Yo estaré contigo. No temas ir allá, yo estaré contigo. ¿Sí? Ok. Ahora, pero como pasó con Israel, que se acomodó a Egipto, que se conformó a su estilo de vida, este entorno que debía ser bendición se puede convertir para nosotros en fuente de esclavitud y sufrimiento. ¿Alguno de ustedes ha padecido algún tipo de sufrimiento por amor al mundo? Seguramente, ¿sí? Por ejemplo, imagínense con los negocios. ¿Cómo le ha ido cuando usted negocia con el mundo? No siempre muy bien, ¿sí? Y cuando no contamos con el consejo del Señor. Es que a veces, les hago una pregunta, esta expresión es conocida. ¿Hay cristianos mundanos? ¿Qué quiere decir un cristiano mundano? Un cristiano que vive bajo los esquemas del mundo. O sea que usted puede hacer un negocio con un cristiano mundano y le puede ir peor como que si lo hiciera con un no cristiano mundano, ¿sí? Entonces, por eso, así como Israel terminó esclavizándose por acomodarse, el creyente puede terminar esclavo por acomodarse. ¿Qué advirtió el Señor? Que en el mundo tendríamos aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. La Biblia entonces nos advierte muchas cosas respecto a la confianza y dependencia del mundo, como aquel Egipto en donde se refugió Israel. Póngale cuidado a lo que dice la Biblia. Ubíquense en Isaías 30 y vamos a leer varios pasajes entre Isaías 30 y 36. ¿Les está molestando los zancudos, no? A mí me están dando una pela. Y en la cabeza, como está descubierta por la santidad de Jehová. Ay, Dios mío. Me succionó el cerebro ese zancudo. Vamos a ver un zancudo predicando luego. Ahora ay, no, voy a poner la equipaje de una vez. Isaías 30, del 1 al 2. Pillen lo que dice
y sigan en cuenta, no, ya me succionó tan bella, gracias, Lizy. Isaías 30, del 1 al 2. Ay, póngale mucho cuidado, tenaz lo que dice. Ay de los hijos que se apartan, dice el Señor, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Póngale cuidado a lo que sigue. Que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Teso, teso, miren la analogía del mundo y de Egipto tan tenaz. Estamos en el mundo y el mundo puede ser una bendición para nosotros. Dios nos provee, nos bendice, nos puede proteger a través del mundo, pero también, dependiendo de nuestra actitud, está nuestra destrucción y la esclavitud. Por eso Jacob dijo, tengo que ir al mundo. Tranquilo, yo voy con usted. Y cuando sea necesario, vuelve acá. El problema del cristiano es que se apega al mundo y ya no piensa en la eternidad. Y por eso, cuando ya no piensa en la eternidad, empieza a vivir en esclavitud. Esclavo del trabajo, esclavo del dinero, esclavo de las deudas, esclavo del marido, esclavo de la mujer, esclavo de los hijos, esclavo de todo, porque no piensa en la tierra prometida que está en la eternidad. Entonces todo está en función de, hoy es 1, ya tengo que completar la cuota de tal cosa, hoy es 5, ya tengo que, todo en función de lo que debería ser un medio de bendición y se nos convirtió en el medio de esclavitud. Pero este pasaje dice unas cosas impresionantes. Dice, hay de los que se apartan para tomar consejo y no de mí, y para buscar una cobertura que no es de mi espíritu. Mira, nosotros, por ser iglesia joven y pequeña, muchos nos han cuestionado, ¿y cuál es su cobertura espiritual? El Espíritu del Señor. Tengo la certeza que es el Espíritu del Señor. Entonces, porque yo no vengo de una iglesia tradicional y porque no tengo, estuve mucho tiempo. Y les puedo mostrar mis galardones y mi experiencia. Y el testimonio, que es lo que habla de mí. Y el testimonio es el que da el Señor. Mi cobertura. Ustedes creen que yo lloré mucho. Y yo le dije, Señor, yo me cobijo bajo la cobertura que tú me des. ¿Y saben qué me dijo el Señor? Es mi cobertura. Es Él el que tiene que ser mi cabeza y mi cobertura. Asumo la responsabilidad y el desafío. Pero ¿de qué me sirve decir, o sea, nosotros estamos cubiertos bajo la iglesia, cual, si yo estoy en la carne, amando el mundo o el esquema del mundo? Yo hablaba con mi esposa ayer sobre la evangelización y le explicaba que hay tres perspectivas de la evangelización. Una, la iglesia como objeto de la evangelización, o sea, que el objetivo de la evangelización son los objetivos de la iglesia. Traigamos personas a llenar las sillas. Números, datos. 2, qué pesar de la gente que está en el mundo, evangelicémoslos. Eso es el mundo central. 3, la evangelización parte del propósito del Señor para el hombre. La evangelización no puede ser ni humanista, ni altruista, ni digámoslo, eclesiocentrista en la iglesia. Tiene que estar centrada en el plan del Señor. Cuando la evangelización está centrada en el Señor, yo no tengo que hacer idioteces para llevar el evangelio. Tengo que ser lleno del Espíritu Santo para que la palabra del Señor llegue al corazón que necesita escuchar la palabra del Señor. Yo no tengo que disfrazarme de un payaso para llevar el evangelio. Ahora, si el Señor me dijera, como eso va para donde unos niños y los niños necesitan, o ese es el mundo de los payasos y necesitan a alguien disfrazado de payaso, pues tendría que decírmelo muy claro. Pero yo tengo que centrarme en el plan del Señor por la cobertura de su espíritu y su consejo, no el consejo de los hombres ni el consejo y los esquemas del mundo. Yo le decía a mi esposa, por experiencias que tuvimos, muy mundanas, muchas cosas que hicimos incluso en el nombre, supuestamente, para el Señor y en el nombre del Señor, donde solo estimulamos muchas veces el orgullo, la vanagloria, la apariencia, los resultados, digamos, los objetivos, pero eran los objetivos del Señor, eran los objetivos del Espíritu Santo o eran mis objetivos y mis necesidades. Yo tengo que meterme bajo su cobertura. Y dice, ya dice,
descienden a Egipto y además se fortalecen la fuerza de Faraón y ponen su esperanza en Egipto. ¿Ustedes creen? Mire, yo veo noticias y tengo que orar. Esperanza en el mundo, esperanza en los dirigentes del mundo, esperanza en las doctrinas del mundo. No, allá no está el bienestar para nosotros, está en el Señor, que esté con nosotros mientras estamos en el mundo y disfrutamos lo que yo le digo mucho a Simón y a Daniela: conozcan el mundo, pero hay un mundo que se conoce de buena manera de la mano del Señor. Hay cosas del mundo muy buenas, como los perfumes. Yo digo que se inventó el mundo fue los perfumes. No es porque me encantan los colores de los perfumes. Yo soy derretido pasando por la Riviera. Yo no sé qué tienen por las flores, no lo sé, no lo sé. Eso es algo que a mí eso del mundo me parece. Hay cosas muy buenas, la comida es buena en el mundo. Hay comida muy buena que usted se deleita y le pasa por el paladar y por la nariz y hasta por los oídos y los ojos. Eso son cosas muy buenas, pero eso no puede ser el todo de mi vida. Es algo que el Señor permite para que disfrute, me bendiga, me prospere, me proteja, pero más allá del sol, como dice la canción, está el hogar para mí. Mira lo que dice el 37. Ciertamente en Egipto en vano e inútilmente era ayuda. Por tanto, yo le di voces que su fortaleza sería estarse quietos. Tenaz. O sea, Egipto dice, yo le ayudo. No. Me ayuda, alzaré los ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Egipto, el mundo, mi jefe, mi empresa, la lotería, el baloto, Trump, Petro. Por Dios. Mi contador, mi abogado, mi papito, mi mamita. No, el Señor. Y el Señor en cada momento se servirá de mi papito, de mi mamita, de mi hijito, de mi hermanito, de mi pastor, de la iglesia, como Él lo quiera. Él es el que estará conmigo. Mira lo que dice Isaías 31:1. Isaías le da duro a Egipto en este contexto. ¡Ay! ¿Se acuerdan de los ayes? ¡Ay! Lo de los ayes también se los enseñamos en el seminario del Antiguo Testamento. ¡Ay! De los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros porque son muchos y en jinetes porque son valientes, pero no miran al Santo de Israel ni buscan al Señor. Pero es que la estructura. Por eso saben que los que llevan caminando con nosotros, que el Señor los bendiga, que ustedes se han aguantado, venir hasta acá, pasar a la carretera horrible y venir aquí cuando esto era un polver. ¿Se acuerdan cómo era lúgubre, oscuro, que nos fritábamos del sol acá? Porque esto no existía, ¿sí se acuerdan? Y ustedes venían aquí a los que los zancudos se los tragaran enteros, porque no teníamos ni raid para los zancudos. Pero ¿qué había? ¿Cuál era la intención de subir al monte? Vamos a buscar al Señor. Porque no son las estructuras, no es esto, es Él que está aquí, está en medio de nosotros. La iglesia somos nosotros. Bendito es el Señor que tenemos donde congregarnos. Pero mi esperanza no puede, por eso usted no menosprecie nada de lo que el Señor pone en sus manos. Ay, es que ese Renaultcito 4, bendito sea ese Renault 4, que ya no existe. Pero ese es el que tiene. Ese es el que el Señor le dio. Esa es la estructura que usted puede tener en este momento. Hermano, tiene manos, pies, cabeza, orejas. ¿Usted se imagina usted necesitando gafas y sin orejas? O sin nariz. No, pero es más fácil con nariz, sin nariz, pero sin orejas. Imagínense. Pero lo que quiero transmitir y que entendí de la Biblia es que mi comunión no puede ser con el mundo, sino con el Señor. Y no maldigan el mundo, no satanicen el mundo, pero vivan en el Espíritu en el mundo. Porque estamos en el mundo, mas no somos del mundo.
Mira lo que dice Isaías 36:6. He aquí que confías en este báculo de caña frágil en Egipto, en el cual si alguien se apoyare, se le entrará por la mano y la atravesará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para con todos los que en él confían. Muy tenaz. Isaías 36:6. Dice que ese báculo termina rompiéndole la mano. Y eso que es una caña frágil. El que, como dice el dicho de la abuela, el que entre la miel anda, póngase a andar con el mundo y verá cómo se le unta esa mermelada de la corrupción, esa mermelada de la violencia, pegajosa. Ahora, ¿cómo debe ser mi relación con el mundo? Dice Juan 17:15 al 17. No os ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Es que miren la misma oración que el Señor hizo. Sí, no los quites del mundo, pero sí, guárdalos del mal. O sea, usted puede estar en el mundo, pero usted puede estar en el mundo bien, santo. O sea, entonces, porque es que todos mis vecinos mientan la madre, entonces yo también. No, es que todos mis compañeros de trabajo, de estudio, se emborrachan de viernes a domingo, entonces yo también. No, es que yo puedo estar, sí, yo puedo ser diferente, yo puedo vivir diferente. No, es que los de mi gremio todos hacemos esto. No, es que el gremio de esto toca porque así es la única manera. No, es que para negociar con el Estado todos tenemos que hacer CBY. Es que para poder contratar con el Estado toca pasar, ¿cómo dicen? La tajada, ¿cómo se dice? No, entonces no negocie con el Estado. Si tiene que usar la corrupción para negociar con el Estado, entonces no negocie con el Estado o viva bajo los esquemas del mundo. Mira, yo conocí una señora en Bucaramanga que ella trabaja con un software para las secretarías de movilidad y siempre se sostuvo sin untar la mano. Siempre. A lo último, el socio se le abrió y dijo, no, con usted es muy difícil trabajar, tenemos la posibilidad de muchos contratos, pero usted no se puede. Y siempre, por lo menos uno, mantenía, y él le decía, no, porque yo sé que aún la puerta que se abre me la está abriendo el Señor. Porque los actos de corrupción muchas veces terminan dejándolos sin plata y en la cárcel. Pero lo más importante, ¿qué piensa mi Señor? No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Fuimos enviados al mundo a hacer ¿qué? Luz y sal y bendición. Nosotros somos la luz y la esperanza de ese mundo que está loco. Mira las luces como se ven de lindas. ¿Ustedes creen que allá en ese valle hay tinieblas? En este momento hay gente drogándose, prostituyéndose, robando, delinquiendo, planeando hacerle mal a usted no se imagina quién y cómo, y no les importa. En este momento hay gente allá maltratándose, maldiciéndose, engañando. ¿Cómo se dice? Concertando para delinquir, ¿cierto? Pero están concertando. Y nosotros estamos llamados a ser la luz de ese mundo que está en tinieblas. Y termino con 1 Juan 2:15 al 16. Querida iglesia, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Disfrútelas, las buenas. Disfrute, pero no piense que eso es el todo de su vida. Ay, no, es que mi carro es lo que tanto anhelé. Mira, no debería anhelar solo cosas materiales. ¿Cuánto le puede durar a uno algo material? ¿Ustedes se acuerdan de ese muchacho de poquito que fue hace 2 años, no sé, compró un carro y sacándole el concesionario se lo tiró a un mío? ¿Ustedes vieron ese video? O una señora, no sé, era un carro automático, saliendo del concesionario. O sea, gracias, me entregaron el... Y se lo tiró al mío. ¿Y cuánto habrá? Era mi sueño anhelado estrenar carros. Ay, William, no, tenga. Es que las cosas en el mundo son pasajeras y efímeras. De nuevo, disfrútelo, vívalo, pero no lo ame. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo.
¿No les parecería muy interesante uno vivir en el mundo, disfrutar el mundo desde otra perspectiva? ¿No creen que seríamos muy libres viviendo en el mundo? Ni esclavizando a nadie, ni dejándonos esclavizar. Esa es la analogía que quería compartirles. La comunión con el Señor nos ayuda a vivir, a tener la relación adecuada con el mundo. ¿Preguntas? Si tienen preguntas, dentro de una semana son las inscripciones a los seminarios bíblicos y en los seminarios bíblicos hay tiempo para todas las preguntas que ustedes tengan. Pongámonos en pie, vamos a orar. Señora, luego se las comparto. Es que él tiene una explicación, si quieren yo en estos días se las mando, muy chévere, y explica dónde estuvo la Sagrada Familia en Egipto. Ellos aducen que donde se fundó iglesia estuvo la Sagrada Familia. Es bien conmovedor. Y hablan de 3 años, 8 meses en Egipto. Fueron bien al sur de Egipto. O sea, andariegos, José y María, según esta versión. Y había otra diapositiva, Simón. Yo se los mando en estos días, el tiempo en televisión es oro. Y había otra diapositiva, no, hijo. Ok, no hay. Vamos a orar entonces. Vamos a disponernos para que también celebremos la Santa Cena. Sarita, ¿me presta el micrófono, el otro? Gracias, Daniela, que le ayudó a Sarita. Bueno, yo le invito a que cierre sus ojos y haga en su corazón y en su oración este ejercicio, esta analogía que hemos hecho en esta noche, entendiendo que, pues generalmente se tiene una perspectiva de satanizar algunas cosas. Por ejemplo, Señor, creo que equivocadamente algunos han satanizado incluso el cuerpo, malentendiendo y malinterpretando expresiones de San Pablo respecto a la carne. Si el cuerpo fuera malo, ni siquiera lo habrías creado, Señor. Pero hay unas instrucciones que nos da la Escritura de cómo vivir en el cuerpo de manera adecuada, santa y agradable a ti. Y eso pasa con el mundo, Señor. Si el mundo fuese completamente malo, pues no hubieras permitido, Señor, que estuviéramos en el mundo y el rapto, el arrebatamiento hubiera sido inmediatamente, hubiésemos confesado nuestros pecados, hubiésemos recibido tu salvación, nos hubieras mandado a la eternidad. Pero aquí estamos, nos dejaste aquí, Señor, porque tenemos una tarea en este mundo y hay una manera adecuada de vivir en el mundo. Por eso yo le invito a que en su oración, usted en verdad, con mucha sinceridad, pues trate con el Señor cuál ha sido su postura frente al mundo. Si ha sido, como el Señor advertía, de confiar, de esperar, de amar el mundo, de limitar todo al placer físico, a satisfacer los sentidos, el ojo, el oído, el gusto, el tacto, el olfato. El Señor sí nos permite disfrutar de lo que creó y aún de las cosas buenas que ha hecho el hombre, porque el hombre, a imagen y semejanza de Dios en sus capacidades, ha hecho cosas muy buenas que podemos disfrutar, pero nunca poner nuestra confianza, poner nuestra esperanza y mucho menos amar estas cosas más de lo que te amamos a ti, Señor. Por eso yo le invito a que cierre sus ojos, abra su corazón y en estos muy pocos minutos usted le presente al Señor su vida, que sinceramente hable con Él respecto a su postura frente al mundo. Por eso para muchos se convierte casi una tragedia y una carga muy difícil de llevar el tratar de vivir una vida en el Espíritu, porque amamos al mundo y creemos que es incompatible vivir en el Espíritu y vivir en el mundo. Y no es de ninguna manera incompatible. Jacob solo le pidió una cosa al Señor, que no lo dejara ir solo a Egipto, que si tenía que vivir en medio de Egipto, primero no lo dejara ni acomodarse, ni depender, ni acostumbrarse, ni amar, ni
confiar plenamente, sino que el Señor estuviera conmigo. ¿Por qué no le oramos así hoy? Dígale, Señor, te pido que estés conmigo. Tengo que trabajar, tengo que estudiar, tengo que interactuar constantemente con el mundo, con el sistema, Señor. Dependemos de políticas, dependemos, Señor, de leyes del mundo, sin duda alguna. Pero no quiero, Señor, limitarme a eso y que mi confianza esté allí. Seguro que nosotros, si vivimos en este mundo de tu mano, en el Espíritu, no vamos a depender de las circunstancias económicas, ni micro, ni macroeconómicas, ni políticas, ni sociales. Vamos a depender de ti. Tu palabra dice que quien se ampara bajo tus alas, Señor, incluso llegará el momento de la enfermedad, de la mortandad, y a nosotros no nos tocará. Podrán caer 1000 a nuestra diestra, 10.000 a la izquierda, y no nos tocará, porque tú eres mi alto refugio, mi ciudad amurallada. Tú debes ser mi esperanza. Por eso dígale hoy al Señor, si usted en algún momento se afanó y se preocupó más por la cobertura de estructuras del mundo y no la cobertura del Espíritu del Señor, si usted confió más en las capacidades de una persona, de una empresa, de una organización, que en la soberanía del Señor, si usted vino a cobijarse, añadiendo, como dice Isaías 30, pecado a pecado, al apartarse para descender y interactuar y disfrutar del mundo sin preguntar al Señor cuál era su propósito. Dígale, permíteme volver a ti, a fortalecerme en ti, a esperar en ti, confiar en ti. Y que mi interacción con el mundo, Señor, no me desgaste de tal manera que yo no pueda vivir en la libertad a la que me has llamado. Dígale, Señor, permíteme entonces sacar de mi corazón esa confianza excesiva que no es sana, esa esperanza, es que ni siquiera la esperanza puede estar ni en el mundo, ni en una persona, ni en una organización, ni en una ideología. Mi esperanza solo puede estar en ti. Porque el corazón del hombre es susceptible a la corrupción y a la violencia. Y tu palabra nos advierte que del único que debemos fiarnos 100% es de ti y de tu palabra. Por eso, Señor, hoy quiero decidir volver en amistad contigo, Señor. Hoy quiero en mi corazón renunciar, no puedo decir al mundo, pero sí, Señor, a la confianza, a la esperanza que yo he puesto, Señor, en lo físico, en lo material o en lo intelectual. Y decido ampararme, Señor, bajo tus alas. Y decido cuidar más mi relación y comunión contigo que mi relación y comunión con el mundo. No es incompatible vivir en el mundo, pero sí es incompatible, Señor, vivir bajo la agenda del mundo, Señor. Yo quiero pedirte que tomes el control de mi vida. Ore de todo corazón. Si usted ha tenido esa dificultad, esa dualidad, esa mente o ese corazón dividido entre lo que quiere, desea, lo que anhela, entre lo que desea y le conviene, entre lo que es lícito y le conviene, dígale al Señor que tome su corazón, llene todos sus vacíos y le ayude a salir a la libertad, de disfrutar lo mejor del mundo que el Señor ha creado y de lo bueno que hay, desechando lo malo, corrupto, violento y perverso que tiene este mundo. Y entremos en comunión con Él. Y yo le invito entonces que cerrando sus ojos, en esta noche que nos hemos reunido en el nombre de nuestro Señor